Bien, pues tras la definición de la convergencia absoluta y de la convergencia relativa, pasamos a determinar o a definir lo que podemos considerar como su concreción estadística. En ese sentido, pasamos a la parte final de este tema, que sería la definición de la convergencia beta y de la convergencia sigma, o de la beta convergencia y sigma convergencia. Bien, la beta convergencia, que podríamos decir que es la concreción estadística de la convergencia absoluta, la definición de convergencia absoluta, nos determina la existencia de una relación inversa entre la tasa de crecimiento de la renta y el nivel inicial de la renta. Es decir, a partir de esta hipótesis de partida, de que existe esa relación inversa entre la tasa de crecimiento de la renta y el nivel inicial de la renta al inicio del periodo, podemos determinar que las economías más pobres van a crecer más que las economías ricas. Y claro, esto es algo que a todos y a todas os suena, puesto que ya lo habíamos visto en el primer tema. Fijaros, si definimos un gráfico, partimos de un gráfico en el cual en el eje de ordenadas tenemos la tasa de crecimiento promedio, per cápita en este caso, 1950-2000 para países de la OCDE, como ya hemos comentado, pues esto es un gráfico que ya veíamos en el tema 1. Y en el eje de abscisas definimos el nivel de renta, el nivel de PIB per cápita al inicio del periodo, en este caso en 1950, como podéis ver en valores de 1996, es decir, sería el PIB en términos reales a precios de 1996, lo que nos va a determinar la existencia de beta convergencia es una relación inversa entre tasa de crecimiento de la economía y nivel de renta inicial. De modo que si la relación es inversa, los países que inicialmente partían de una tasa de renta superior, los países que inicialmente partían de un nivel de renta superior, veis aquí Estados Unidos, Nueva Zelanda, este conjunto de países, supuestamente tendrían, a partir de esta hipótesis de convergencia absoluta, estadísticamente lo que definimos como beta convergencia, a partir de esta hipótesis de partida, estas economías, que eran las que partían de un nivel de renta superior, tendrían que haber crecido a unas tasas más reducidas, unas tasas inferiores a aquellas economías que partían de un nivel de renta inferior. La concreción, la realidad para este tipo de economías es que efectivamente aquellas economías que al inicio del periodo 1950 tenían un nivel de renta superior han crecido a unas tasas inferiores. Y los países que inicialmente tenían un nivel de renta inferior han crecido a unas tasas superiores. La posibilidad de que esta hipótesis se cumpla es lo que nos define la beta convergencia. Si se da esta presuposición estadística, podremos hablar de beta convergencia. ¿Veis? En ese sentido, entre los países de la OCDE y en este periodo de tiempo, 1950-2000, sí podemos hablar de beta convergencia, que sería la concreción estadística del concepto de convergencia absoluta entre las economías de la OCDE. El problema, ya lo habíamos definido previamente, que la convergencia absoluta no se da a nivel general. En consecuencia, si vemos o hacemos el mismo análisis para el resto de países del mundo, perdón, para todas las economías del mundo, incluyendo a los países de la OCDE, que recordad que serían estos que tendríamos por aquí. Hacemos el mismo análisis, en este caso, entre 1960 y 2000, puesto que no tendríamos datos para el resto de países del mundo desde 1950. Veis un panel de 99 países, incluyendo también los países de la OCDE. Ya veíamos en clase que no había una relación inversa. No podríamos determinar con claridad la existencia de convergencia. Esto lo veíamos en el tema 1. En ese sentido, esto nos va a llevar, por supuesto, a la necesidad de definir otros tipos de convergencia, puesto que, como hemos visto, la beta convergencia se cumple para los países de la OCDE, los países más ricos del mundo, pero no se cumple a nivel general. En consecuencia,
Fijaros, tendríamos inicialmente una determinación econométrica de la beta convergencia, pero la no existencia, ahora hablemos a ello, la no existencia de esta beta convergencia nos va a llevar a la definición de la sigma convergencia, que ahora iremos a definirla y a analizarla y a ver ejemplos concretos de la posibilidad de existencia de sigma convergencia o no. Bien, volviendo a la beta convergencia, con su relación directa teórica conceptual con la convergencia absoluta, fijaros cómo aparte de poderla definir gráficamente como una relación entre la tasa de crecimiento en el eje de ordenadas en términos promedio en un periodo y el nivel de renta inicial, aparte de definirla gráficamente, la podemos definir también matemática o econométricamente. Sin entrar en detalles, puesto que no es concepto de la asignatura, fijaros cómo nos va a interesar esta ecuación de aquí, la ecuación 30. Nos va a interesar esta ecuación que nos va a definir, fijaros, la relación entre el crecimiento del stock de capital, que fijaros cómo aquí lo definimos no como un crecimiento en sí, lo definimos como una variación, ¿veis? Es el logaritmo del nivel de producción en el año t menos el logaritmo del nivel de producción en t-1 en el año anterior. Es una variación, como podéis ver, no es una tasa de crecimiento, son variaciones. En econometría, de manera general, lo que analizamos son variaciones en las variables. En consecuencia, el crecimiento del nivel de producción, la variación del nivel de producción, econométricamente, matemáticamente, fijaros cómo lo vamos a poner en relación, no como veíamos gráficamente, no con el nivel de renta, del PIB per cápita en el periodo inicial, en el momento inicial del tiempo, sino con el periodo previo. ¿Veis? El logaritmo del nivel de producción en el año t menos el logaritmo del nivel de producción en t-1, esta variación, que lo identificamos con el crecimiento del nivel de producción, el crecimiento de la economía, lo ponemos en relación con el nivel de producción en t-1. ¿Veis? No es una relación idéntica a la que veíamos gráficamente. Por otro lado, fijaros cómo tenemos aquí dos parámetros que son los que nos van a interesar. Son el parámetro A y el parámetro B. El parámetro A evidentemente nos va a definir todo el conjunto de variables que afectan al nivel de producción de la economía, todo el conjunto de variables, parámetros que afectan al crecimiento de la economía, pero que no están explicados por el nivel de producción. Y el parámetro B, este que tenéis aquí, nos va a determinar el efecto que va a tener el nivel de producción al inicio del periodo, diríamos desde un punto de vista teórico, econométricamente en t-1, en el momento justamente previo, el efecto que va a tener el nivel de producción en el momento justamente previo en el crecimiento de la economía. En ese sentido, fijaros cómo, volviendo aquí, la relación entre ambas, crecimiento y nivel de renta previo, tiene que ser inversa. ¿Veis? Inversa. En términos matemáticos, inversa significa negativa. ¿Veis? Por eso tenéis aquí un signo menos. Porque la relación entre el crecimiento de la economía y el nivel de producción en el momento previo es negativo. Tiene que haber una relación negativa. Por eso tenéis aquí un signo menos. Y en ese sentido, esta B, que nos determina el efecto que tiene el nivel de producción en el momento previo en relación al crecimiento económico, esta B tiene que ser positiva. Es una constante que tiene que ser positiva. Porque si fuese negativa, si esta B fuese negativa, menos por menos, más. En consecuencia, nos determinaría una relación, en este caso directa, no inversa, entre el crecimiento económico y nivel de producción en el momento previo, lo que anularía la hipótesis de beta convergencia, porque no sería una relación inversa, no sería una relación, no tendríamos una línea de tendencia decreciente, como aquí, tendríamos una línea de tendencia creciente. Una línea de tendencia creciente que nos determinaría que aquellos países que partían de un nivel de renta superior también son los que más han crecido, ¿veis? Si la línea de tendencia, en vez de ser decreciente,